La conferencia de seguridad de Múnich siempre es un referente en lo geopolítico, pero la edición de este año, con el huracán Trump y tras la presencia el año anterior de J.D. Vance, su número 2 en modo destrucción, se esperaba con más interés que nunca. Allí ha hablado por boca del hegemón su secretario de Estado, Marco Rubio. El ponente más relevante por Europa ha sido el canciller alemán, Friedrich Merz. Pero, ¿qué sacamos en claro de esta cita? Pues lo vamos a intentar entender con la ayuda de Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja. Armando, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias porque sé que hoy es un día muy complicado, muy apretado para ti. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Rafa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tras la conferencia de seguridad, como digo, ¿cuál dirías tú que es el principal mensaje político que nos deja esta edición para Europa, en concreto, y para el sistema internacional en su conjunto? El gran mensaje es que el ferro orden liberal transatlántico se da por terminado, ¿no? Y que la relación con Estados Unidos pasa a ser mucho más transaccional. Para Europa, esto se traduce en una exigencia muy clara, ¿no? Si quiere seguir contando, pues debe combinar poder militar, cohesión política y recursos propios, no solo capacidad regulatoria y retórica. Claro. Armando, la ausencia de Trump ha sido muy comentada. Más allá del gesto, que en diplomacia siempre son importantes, ¿qué lectura geopolítica tiene que hacer la Unión Europea ante el hecho de que el presidente de Estados Unidos no ha querido acudir? Bem, a ausência de Trump significa que a Europa ha dejado de ser la prioridad simbólica de la Casa Blanca. La Unión Europea tiene que leerlo como una advertencia. Estados Unidos sigue siendo un aliado imprescindible, ¿no? Pero cada vez más volátil, ¿no? Capaz de pasar de socio protector a actor coercitivo, como además se ha visto en Groenlândia o en giros sobre Ucrania, según sus propios cálculos internos, ¿no? La presencia de Marco Rubio, desde luego, ha marcado el tono estadounidense, ha sido mucho más conciliador en la forma que los discursos de Vance de hace un año, pero da la sensación de que ha sido una cuestión, como digo, formal, de un guante de terciopelo, ¿no? ¿Cómo defines el discurso de Rubio? ¿Qué nos muestra del enfoque actual de Washington? Una pregunta muy interesante. Rubio ha sido la cara más amable del trumpismo, ¿no? O sea, formas más cuidadas, pero fondo muy parecido, ¿no? Habla de revitalizar la amistad, de una Europa fuerte, pero siempre que esa Europa se alinee con una agenda de fuerza, de unilateralismo selectivo y de defensa de una civilización occidental muy marcada en términos identitarios. En la práctica, el mensaje es básicamente la alianza sigue, pero las líneas rojas y las prioridades las fija Washington, desde claro. Ucrania, Oriente Medio o China. O sea, esta es la idea. ¿En qué punto dirías tú entonces, Armando, que está hoy la relación entre Estados Unidos y Europa? ¿Un reajuste, un enfriamiento, un distanciamiento controlado o incluso una ruptura estratégica? ¿En qué punto estamos? Yo hablaría de distanciamiento controlado y a la vez de un reajuste estructural, ¿no? Nadie quiere certificar la ruptura de la OTAN, ¿no? Pero Merz reconoce una zanja profunda y da por defunto el orden basado en normas, mientras Rubio deja claro que Estados Unidos actuará solo cuando lo juzgue necesario y que la alianza es un instrumento, no un dogma. Para a Europa, isto implica mais risco e incertidumbre, né? Claro. Mas também uma forte pressão para inverter em capacidades próprias e reduzir dependências críticas. E solamente um ponto adicional, que em Washington se empieza a falar de uma espécie de OTAN 3.0, né? Da aliança onde a Europa assumiria quase todo o peso da defesa convencional para que Estados Unidos concentre recursos em ele Indo-Pacífico, ¿no? Algo que refuerza la idea de reequilibrio, pero también de relación más condicionada. Fíjate, leyendo, Armando, el discurso de Marco Rubio, apenas nombra 4 veces a Trump en el texto, pero habla de cosas muy marcadas, ¿no? De argumentos muy marcados, peligros para la civilización occidental por la migración masiva, llamativo él, que es hijo de migrantes cubanos,
incluso asegurando también, al hilo de todos los argumentos que siempre sostiene Trump en este ámbito, que la ONU está desfasada, que ya no ha hecho nada por Gaza, por Ucrania, ni para frenar la bomba nuclear iraní, que todo lo ha tenido que hacer Estados Unidos, y eso coincide al final con argumentos muy contundentes de Trump, como el hecho de que la Junta de Paz de Gaza, según él, es el organismo más importante internacional de las últimas décadas. Esse pasaje simplesmente mostra que o trumpismo se ha institucionalizado de forma muito contundente na política exterior. Né? Rubio adopta linguagem de choque civilizatório, presenta a migração massiva como ameaça existencial, muito boa na sua observação, de hecho, né? E degrada o papel da ONU frente ao músculo estadunidense, o que, logicamente, choca com o ADN da União Europeia, que se ha definido como potência normativa, multilateral e pró-direito internacional. Precisamente te pido opinión ahora desde el otro lado, el lado europeo. La intervención del canciller alemán Friedrich Merz, que se produjo antes que la del estadounidense, porque el año pasado fue al revés y Vance eclipsó a todos con sus aldabonazos y sus frases contundentes, pero Merz, volviendo a él, ha hablado de hacer del alemán, del Bundeswehr, el ejército más poderoso de Europa. Esto a alguno le habrá puesto los pelos de punta por la historia, pero bueno, habló de diversificar las relaciones internacionales, casi de más peso en las relaciones de Europa con potencias medianas, de buscarse alternativas. Es un discurso también bastante innovador respecto de las políticas que ha tenido Europa, la Unión Europea, hasta hace nada. Exato. Merz lança doble mensagem. Reconoce o fim do ordem posterior à Guerra Fria e a existência de uma brecha com os Estados Unidos, mas defende manter a aliança e refundar a OTAN. Não? E para isso planteia converter suas forças armadas em exército mais potente da Europa, abrir debate sobre uma dissuasão nuclear europeia ao redor de França, aunque dentro do marco aliado, e diversificar as relações econômicas e energéticas para reforçar a posição alemã em la União Europeia. Basicamente isto. Voy a ir terminando, tenemos 3 minutos. En materia de seguridad, te pido opinión. ¿Sale reforzada o debilitada la credibilidad europea tras la conferencia? Sobre todo porque sabemos que hay un entorno complejo, que Rusia va por un lado, que la OTAN está también en desafío constante, pero para Rusia es un argumento la OTAN y su expansión. Bueno, no sé, ¿tú ves decidida a la Unión Europea en materia de seguridad? ¿Sale reforzada esta conferencia de Múnich o es palabrerío y poco más? En el plano del discurso, la credibilidad europea sale reforzada, en mi modo de ver. En el plano de las capacidades, pues lógicamente sigue en entredicho, ¿no? Los pasos hacia más cooperación militar, el debate nuclear franco-alemán e o acercamento ao Reino Unido são sinais positivos. Né? O próprio Starmer resumiu bem a nova fase ao afirmar que não há segurança britânica sem Europa, nem segurança europeia sem Reino Unido. Né? Pero a dependência europeia né, do paraguas estadunidenses e as divisões internas mantêm abertas as dúvidas sobre a capacidade real da Europa para sostener por si mesma sua segurança frente à Rússia ou outras ameaças. Né? A aposta por uma OTAN 3.0, com menos meios convencionais estadunidenses, corre o risco, neste sentido, de criar uma brecha temporal de vulnerabilidade se a retirada de recursos dos Estados Unidos se acelera antes de que a capacidade europeia sea realmente creíble. Claro. Aquí, a diferencia de cuando habló Vance, los europeos se levantaron a aplaudir a Rubio porque las formas eran más suaves, pero Katia Kallas, la responsable de política de seguridad y exterior, aplaudió pero no se levantó y fue contundente. Dijo, pues un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? Que hay que apostar por esa autonomía estratégica, pero ya mirando a futuro. Armando, para terminar, ¿tú crees que esta conferencia de Múnich 2026, esta constatación de fin de un orden antiguo, de más transaccional, de menos ayuda de Estados Unidos, va a tener consecuencias prácticas de cara a lo que decida la Unión Europea, a la capacidad, a la decisión con la que aborde ese desafío a futuro? Bem, Múnich provavelmente acelerará 3 tendências: maior integração europeia em defesa,
um debate mais concreto sobre dissuasão nuclear europeia e um reforço da cooperação com o Reino Unido em segurança e geoeconomia. E por outro lado, von der Leyen ha verbalizado, de hecho, a necessidade de ativar de verdade a autonomia estratégica europeia, incluída a cláusula 42.7 do Tratado da União Europeia, como complemento, não como substituto da OTAN. E o reto, Rafa, à luz do debate atual sobre a OTAN 3.0, é reequilibrar a carga sem criar um vazio de segurança na transição, que o giro hacia o Indo-Pacífico não deixe a Europa uma espécie de terra de nadie estratégica. E em relação com Washington, veremos, em meu modo de ver, uma União Europeia que intenta assumir mais carga militar e financeira, algo que, en principio, reforça a OTAN. Con ese diagnóstico nos vamos a quedar, que se nos ha ido el tiempo. Armando Álvarez García Jr., profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias a todos, un abrazo.